Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os voy a enseñar cómo podéis cocer langostinos congelados para que os queden perfectos. Os vamos a dar todos los trucos para que os queden unos langostinos espectacularmente buenos en su punto, que no se os queden pasados, que no se os queden salados, que os queden riquísimos. Os voy a dar los tiempos de cocción para los langostinos, si son congelados, si son descongelados, si el langostino es más grande, más pequeño. Así que es un vídeo muy interesante que espero que os guste mucho. ¡Dentro vídeo! Queridos amigos, los ingredientes los tenéis como siempre todos bien detallados en la descripción del vídeo en varios idiomas y el vídeo como siempre se encuentra también subtitulado en varios idiomas. Os voy a preparar 1 kilo de langostinos congelados. Necesitamos 50 gramos de sal gruesa por cada litro de agua. Yo en este caso he utilizado 1,5 litros de agua, así que he puesto 75 gramos de sal gruesa. Los langostinos, como veis, los tengo congelados, recién sacados del congelador, así que lo que voy a hacer es colocar una olla con agua y la sal. Vamos a añadir un puñadito de pimienta en grano y 2 o 3 hojitas de laurel. Vamos a dejar el agua ahí que comience a hervir. El langostino, como digo, lo tengo congelado y ahora mientras tanto voy a preparar un recipiente aparte con agua muy fría y con hielo. A este agua fría con hielo le vamos a añadir también aproximadamente unos 50 gramos de sal por litro. Si queréis se le podéis añadir la sal para que el langostino, una vez que lo pasemos a enfriar, coja también esa sal por dentro y os quede perfecto. Y si no queréis, pues lo ponéis solamente con agua con hielo. Una vez que el agua comienza a hervir bien fuerte, vamos a añadir el langostino y vamos a esperar a que el agua comience a hervir de nuevo. Como el langostino está congelado, el agua pierde la cocción, pierde el calor que tenía y deja de hervir. Ahora vamos a esperar hasta que comience a hervir de nuevo y una vez que comienza a hervir de nuevo, vamos a tenerlo entre 3 y 5 minutos. Después de que el agua comience a hervir, como digo. Esto es para el langostino congelado. Para el langostino descongelado los tiempos varían un poco. Es importante que los langostinos los descongeléis durante 6 u 8 horas en el frigorífico o sumergidos en agua fría durante unos minutos. Igualmente que los anteriores, el tiempo de cocción es 2-3 minutos menos que en estos que tenemos. Así que si en esto lo tenemos aproximadamente, como digo, unos 3 a 5 minutos, si el langostino está descongelado lo vas a tener entre 2 y 3 minutitos cociendo. Para resumir, os digo, los langostinos congelados, si son pequeños, los vais a tener una vez que el agua comience a hervir de nuevo, entre 3 y 5 minutos. Si son los langostinos medianos, entre 5 o 6 minutos y si son grandes, entre 6 o 7 minutos. Para el langostino descongelado, si es pequeño lo vais a tener 2-3 minutos, si es mediano 3-4 minutos y si es grande 4 a 5 minutos. Una vez que el langostino está cocido lo vamos a pasar al agua con hielo y sal y ahí lo vamos a tener 1 minuto aproximadamente, lo escurrimos y lo colocamos ya en un plato, en una bandejita o donde queramos. Os preguntaréis cuánto pueden durar los langostinos cocidos en la nevera. Pues yo os recomiendo que lo comáis cuanto antes y si no vais a comerlos muy pronto, que los congeléis una vez cocidos. Pero en la nevera pueden durar perfectamente entre 1 a 3 días como máximo. Las cabezas de los langostinos también os preguntaréis si las podéis utilizar. Por supuestísimo que sí. Las cabezas se utilizan para preparar fumés, para hacer caldos, para sopas, que después podéis añadir pues, a los arroces, a guisos. Incluso las cabezas se pueden utilizar para decorar platos, para decorar las bandejas donde coloquemos los langostinos. El agua de cocer los langostinos también la podéis utilizar. Pues para arroces, para añadir sabor a guisos, a sopas, siempre y cuando tengáis en cuenta el grado de sal que contiene este agua y que le añadáis la cantidad justa para que no os estropee la preparación que estáis haciendo. Es muy importante enfriar los langostinos rápidamente en agua con hielo porque esto le va a mejorar muchísimo su textura, se van a quedar más turgentes, se van a quedar pues con mejor textura a la hora de comerlos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os guste este vídeo, que os haya entretenido, que os sirva el contenido. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros si aún no estáis suscritos al canal, dejadme el dedito arriba si os gusta este vídeo
Muchísimas gracias a todos. ¡Chao, chao!